Bueno, le doy ahora la palabra a Marco Fernández Gómez, director del Archivo Municipal de Sevilla, que va a hablar sobre el Archivo Municipal de Sevilla, 3 décadas decisivas, 1984-2014. Pasamos del Ayuntamiento de Málaga al Ayuntamiento de Sevilla y ahí nos vamos a quedar, me parece. Como ahora hay una afinidad entre los alcaldes respectivos, pues tiene la palabra. Marco, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme a estar aquí y por supuesto le doy la enhorabuena a la Asociación de Archiveros de Andalucía por haber organizado esta jornada, que me recuerda incluso a título personal los inicios de esta asociación en la que yo estuve afortunadamente presente y bueno, me alegré mucho de aquella experiencia, ¿no? Bueno, esta comunicación, que yo voy a intentar ser breve de verdad, es una comunicación hecha más para ser leída que para ser leída en papel o en el soporte que se quiera, más que para leerla aquí delante de ustedes. Hay muchos datos, muchas reflexiones, en fin, y yo creo que el momento es otro más que este, ¿no? Pero nosotros, tanto Inmaculada Franco, que es mi compañera, como yo, hemos planteado este trabajo como una reflexión y además muy personal, porque nos ocupa buena parte de estos 30 años. Hemos sido nosotros trabajadores del Archivo Municipal de Sevilla y ha servido un poco como ejercicio de memoria personal y profesional, con muchas acciones, muchas actividades y también algún que otro error, ¿no? Que eso no se dirá, desde luego. Los archivos municipales, que es la categoría al que pertenece el archivo donde trabajamos nosotros, es un archivo que nos podemos dar 1000 definiciones, ya Maribel hablaba de alguna de ellas, pero hay dos características que yo resaltaría por encima de otras, que es el enorme interés histórico de la documentación, que cualquiera de ustedes me diría que también en los que trabajé ustedes lo tienen, evidentemente. Pero aquí tenemos un plus, algo adicional, que es la cercanía que tiene incluso en los momentos actuales la administración local, la cercanía con el ciudadano, ¿no? Entonces, para la reconstrucción, evidentemente, de la historia y del pasado de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, el patrimonio documental municipal es absolutamente fundamental. Y la segunda característica que a mí me gusta destacar es la amplitud cronológica de nuestros fondos documentales, ¿no? O sea, aquí podemos tener o desde los Reyes Católicos al documento electrónico o desde Alfonso X, como en nuestro caso, al documento electrónico, ¿no? Esto implica que son archivos vivos, con fondos abiertos, que siguen pidiendo paso para entrar en nuestro archivo y siguiendo la teoría tradicional archivística, en estos archivos municipales coincide, como todos sabemos, los documentos en edades históricas, intermedia y administrativa, lo cual no deja de crear más de un problema, ¿no? El Archivo de Sevilla comparte plenamente las características que acabo de señalar, gestionando una documentación muy valiosa, no puedo decir otra cosa, muy diversa y muy voluminosa, que abarca desde el siglo XIII hasta nuestros días, procedente, y esto sí es interesante porque es poco conocido, procedente de un amplio ámbito geográfico y jurisdiccional como consecuencia del régimen municipal del antiguo régimen. El de Sevilla era un municipio de carácter metropolitano, del que dependía un territorio muy amplio, situado en las actuales provincias de Huelva, Badajoz, Cádiz y Sevilla, que lógicamente han dejado sus vestigios documentales en nuestro archivo. Repasando los últimos 30 años de existencia del archivo, podemos observar cómo sus funciones, por un lado, han permanecido prácticamente idénticas a lo que hacía el archivista, que era como se llamaba en el siglo XVIII, incluso en épocas anteriores, pero también, lógicamente, se han producido unas innovaciones en estas 3 décadas y no antes, de carácter legal, de carácter técnico, tecnológico, de carácter archivístico y de carácter cultural y económico, por supuesto, también, ¿no? En la comunicación hacemos un análisis, que yo simplemente lo voy a mencionar, del marco legal que rodea no el Archivo Municipal de Sevilla, sino los archivos municipales, que es bastante llamativo, porque lo más sobresaliente de esta situación es la inexistencia de un marco legal propio. Nosotros prácticamente casi nacemos
al mundo de los archivos a partir de la Constitución Española de 1978 y de ese benemérito artículo 105.e. Si no existiera este artículo, parece como si los archivos municipales no existirían, ¿no? Analizamos las menciones en la primera ley de archivos de Andalucía del año 84, la ley reguladora de bases de régimen local, una ley magnífica, pero falla enormemente en el ámbito de archivo porque habla de la accesibilidad, de que los documentos tienen que ser consultables, pero no se dice ni dónde, ni por parte de quién, ni qué profesional está ahí detrás de ese derecho genérico, ¿no? O el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, algo muy parecido. Esta grave omisión de la legislación general, que ignora prácticamente la existencia de la documentación como principal testimonio de las funciones y actividades de los ayuntamientos, no hay otro que se sepa, y a la vez se permite hablar de derechos y obligaciones sobre la documentación, la han solventado algunos ayuntamientos ante esta inexistencia a través de reglamentos propios de funcionamiento de los archivos municipales, como ha mencionado la compañera hace unos minutos. El de Sevilla creo que fue el primero que se publicó en Andalucía y a partir de ahí pues se han publicado una enorme cantidad de estos instrumentos legales fundamentales. En todos estos reglamentos de archivo existe una unanimidad básica cuando se define, y esto habría que mencionarlo mil veces, se define como un servicio público de carácter administrativo y de carácter cultural. Esta dualidad que puede tener su parte magnífica y su parte profesional y en otros casos lo que nos hace es asfixiarnos más que otra cosa, ¿no? Desde la constitución del antiguo Concejo de Sevilla, a partir de mediados del siglo XIII, este archivo ha tenido solamente tres lugares, tres sedes. En primer lugar, uno en el llamado Corral de los Olmos, que es un conjunto de casas que pertenecía al Cabildo de la Catedral, situado donde hoy está el Palacio Arzobispal. Hacia 1537, parece que después de la estancia de Carlos V aquí en Sevilla, se creó una segunda sede que duró muchos siglos, hasta 1987, en el que se sitúa pues, su sede actual, que está en la calle Almirante Apodaca, en el edificio del antiguo Palacio de Justicia, ¿no? En la segunda sede, esta del siglo XVI, que yo conocí evidentemente, yo aprobé las oposiciones para trasladar esa documentación de esa sede a la última. El archivo todavía mantenía, aunque ya tuvimos que desmantelarlo, ese espíritu antiguo y decimonónico de archivo-museo. Las cajas del archivo, como siguen estando las del archivo de Indias, servían como de fondo, como de pared, de escenario, al sitio donde se celebraban reuniones importantes del ayuntamiento. Y el archivo se completaba, aparte de este edificio emblemático, esta joya del plateresco, con unas naves situadas en el extrarradio de Sevilla. Es decir, el Ayuntamiento de Sevilla creó esta institución del archivo intermedio de forma casi natural, de forma espontánea, por pura necesidad, ¿no? Entonces, ante los graves problemas de espacio y la creciente producción documental del Ayuntamiento y con motivo de la restauración de la sede municipal de este edificio del siglo XVI, se produjo por fin el traslado a su ubicación actual en una parte del edificio de los antiguos juzgados. El colapso existente antes del traslado impedía que el archivo pudiese ejercer buena parte de sus funciones. A partir de 1987, con la ubicación actual, el archivo liberó un espacio para poder ocupar no solo lo que estaba en el edificio antiguo, sino para ocupar también la enorme masa documental, cientos de metros lineales que estaban en las distintas dependencias, en los distintos servicios municipales.
En la comunicación se hace un breve recorrido por los momentos más significativos de la historia del archivo municipal, especialmente del siglo XIX, que es la época fundamental cuando se clasifican los documentos. También se menciona la existencia y cronología de otros fondos documentales, además del propiamente municipal, que cuentan con cuadros de clasificación propios y que da una idea de la enorme complejidad y de la enorme cantidad de documentación y su variedad. Así como estas, simplemente las menciono aquí, estas secciones facticias que se suelen tener los archivos de una cierta entidad, de colecciones de sellos, de planos, de mapas, de carteles, audiovisuales, documentos electrónicos, fondos especiales, etc. Bueno, en la comunicación ponemos unas cifras así muy llamativas, que son con muchos ceros y son unas cifras un poco grandes. Entonces, durante estas 3 últimas décadas, las actuaciones llevadas a cabo se han dirigido fundamentalmente a varias líneas de intervención que voy a mencionar, siquiera sea brevemente. En la década de los años 90, no contentos ya con este traslado absolutamente propio de los trabajos de Hércules también, como decía el profesor Romero, tuvimos que recepcionar poco a poco, que duró casi una década, la documentación que se conservaba en una de estas naves que el ayuntamiento, en este caso era comprado, era un inmueble de propiedad municipal, donde se fue acumulando una documentación que ya no se podía medir ni por metros lineales, sino más bien por metros cúbicos, ¿no?, del estado de conservación. Se hicieron unos expurgos enormes y toda la documentación esa está ya integrada. Casi toda desde mediados del siglo XIX no dejó de aparecer algún legajo de estos maravillosos, con documentación un poco estrafalaria, que no se sabe ni de dónde ha salido, ni con esos legajos con cinturones, utilizando cinturones antiguos. Apareció incluso un libro de Nebrija, de una edición que no se conoce otra en el mundo, ¿no? Una cosa un poco extraña, ¿no? Bueno, otro de los elementos, ya empezamos a trabajar con la informática, con los medios tecnológicos que podíamos disfrutar de entonces. Se informatizaron los índices antiguos que existían desde el siglo XIX. Se cerró prácticamente la catalogación de las secciones históricas, un archivo nobiliario, el archivo del mayordomazgo, la sección de diversos, estos nombres maravillosos. Y se hizo algo que para nosotros ha sido muy satisfactorio, que nos ha dado considero que es una actividad bastante importante, que son las ediciones de fuentes. Se creó un auténtico programa de edición de fuentes y paralelo a esta última actividad ha ido el llevar a cabo un plan programado de reprografía, de reproducción de fondos documentales, primero en microfilmación, en microfilm, y a partir del 2004 ya se hizo en soporte digital. Bueno, no voy a hablar de la labor investigadora, de un archivo con 2 universidades, con 2 facultades de humanidades. Lo que sí me gustaría mencionar, que como a lo largo de estos años el perfil del investigador ha variado y se ha enriquecido de una forma extraordinaria. El acceso de las facultades de ciencia, de medicina, de ingeniería, de arquitectura, en nuestro caso ha superado a estas facultades de humanidades, ¿no? Y por supuesto el acceso del ciudadano de a pie, qué sé yo, una comunidad de vecinos, una persona que necesita algo práctico. Ya no estamos hablando aquí de privilegios rodados ni de pergaminos, ¿no? Bueno, la colaboración con las universidades, con los másteres, con las distintas facultades, nos parece, como ha dicho también Maribel, enormemente importante. Y desde hace 5 años se está trabajando con el Instituto de Tecnología del Ayuntamiento
para la gestión de los documentos electrónicos y bueno, y parece que dentro de poco vamos a tener frutos, ¿no?, y la elaboración de bases documentales integradas, ¿no? Yo finalmente quisiera hacer una reflexión sobre la adscripción del archivo municipal en la organización en áreas de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Sevilla. El archivo municipal constituye una unidad funcional dentro de un servicio que se denomina Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones, que es un archivo dedicado a la documentación en general, a los documentos en general, sean bibliográficos, sean fotográficos, como que va a hablar ahora Inmaculada. Es un servicio de documentación integral, ¿no? Entonces, el servicio se plantea con 3 departamentos documentales: archivo, hemeroteca y fototeca, y 3 departamentos que trabajan simultáneamente para los 3 anteriores, que son el servicio de publicaciones, que no se dedica en exclusiva, el departamento de reprografía y un taller de encuadernación artesanal que tenemos también, que hace un trabajo magnífico, ¿no? El servicio se integra a su vez en una entidad pública empresarial conocida como ICAS, Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla. Aunque la adscripción del archivo municipal a un área cultural puede generar problemas de organización, yo no los voy a negar, no es menos cierto el peso, la importancia del peso cultural de la documentación histórica, que no se nos debe de olvidar. Ahora no podemos pasarnos a convertirnos en expertos informáticos, pienso yo, que no es el camino. La posibilidad de contactar, como en nuestro caso, con muchos frutos, con otros servicios municipales y otras unidades administrativas, y sobre todo los indudables beneficios de la unificación de diversos centros municipales, tan diversos como complementarios, con tipos de documentos que proporcionan unas posibilidades de trabajo de un enorme interés. Yo simplemente puedo indicaros la política que se ha hecho en los últimos años de exposiciones, de acercarnos a los barrios a través de la fotografía, a través de planos antiguos del archivo y bueno, los resultados de poder contar con todas esas posibilidades, os aseguro que da unos frutos realmente magníficos. Bueno, y nada más. Espero que se publique esto y que la lectura sea mejor que la que acabo de hacerlo, ¿no? Vale, gracias.